Y en un año tan importante para nuestro país en materia de decisiones electorales es necesario conocer los derechos y también los deberes de los ciudadanos. Precisamente a eso apunta Sociedad y Política, el nuevo espacio de CNN Chile, y que hoy conocemos en detalle junto a su conductora, la periodista y analista Karin Ebensperger. Karin, un gusto tenerte acá, bienvenida a CNN Chile y a Primera Edición. Muchas gracias, Matilde. Bueno, te hemos visto ya en pantalla con este programa Sociedad y Política, pero después de muchos años en televisión, después de estar 25 años en la pantalla, Karin Ebensperger no estaba en cámara hace 8 años. ¿Cómo ha sido este regreso y específicamente a este proyecto, Karin? Bueno, yo no había pensado volver a la televisión, la verdad, porque era una etapa superada, 25 años en Tele 13 era suficiente. Encontraba yo, ahora tengo una hija que estaba en televisión, de los 5 niños tengo 3 nietos, ya, o sea, estaba en otra, y de repente consideré, y siempre he estado escribiendo sobre esos temas, que el país ha progresado mucho en materia económica, sin duda, pero nos falta todavía comprender que el desarrollo es mucho más que el crecimiento es fundamental, sin duda. Sin crecimiento no hay cómo organizar y no hay que repartir y no hay cómo solucionar los temas prácticos de la sociedad, pero no todo es tema práctico y creo que a nosotros en Chile nos falta un poco de cohesión, de mejor convivencia, de más urbanidad, en fin, son los temas que me interesa tratar ahora. Y también, bueno, tal vez mucho se habla de las libertades, pero poco de también de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, porque estas son es un microprograma que habla un poco de educación cívica que ha estado dejada tan de lado en el último tiempo. O sea, hoy día hay mucha gente que habla, por ejemplo, de nueva constitución, pero quién sabe efectivamente para qué sirve una constitución. ¿Cómo ves tú el aporte de este programa en ese sentido? Es la idea de hacer un poco de fundamento de las políticas y de incorporar a las personas a entender cuál es realmente el concepto que está detrás de las acciones. Por ejemplo, la democracia. Nosotros no podemos creer que la democracia solamente es votar cada 4 años como nos va a tocar ahora, sino que es mucho más. La democracia se funda desde abajo, con una sociedad civil participativa, con entender además los fundamentos filosóficos de la libertad. En la historia de la humanidad, esta es la única época en que realmente las personas tienen importantes grados de libertad. La historia de la humanidad ha sido la historia de la esclavitud, la historia de la imposición, la historia de los absolutismos, pero falta entender que la libertad se conquista todos los días y tiene que ver con que tengo derechos, pero mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, y eso implica que tengo obligaciones, no solo con los demás, sino que con la sociedad en su conjunto. Hay todo este aspecto colectivo que en los países más desarrollados, sobre todo en los países nórdicos, se le da mucha importancia. El hecho de que haya muchos lugares donde tú puedes convivir, coexistir, y además una sensación de que la libertad tiene un sentido, es para algo, no es contra algo. No tengo libertad solo para pelear por mis derechos, por así llamarlo, sino que tengo libertad para contribuir además. El otro día citaba en Twitter esa frase tan famosa de Kennedy, que me encanta: no preguntes qué puede hacer mi país por mí, sino que pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Un poco eso. Un poco eso, y además, bueno, tú hablas mucho de la libertad, del derecho y la obligación también de ejercerla, pero esa libertad tiene que ser una libertad informada, porque uno no es libre si no conoce todos los ángulos. Absolutamente. Y en ese sentido, ¿cuánto lamentas tú el hecho de que los estudiantes en los colegios ya casi no tengan educación cívica? Mira, más que el ramo de educación cívica que antes existía, además de que a lo mejor sería bien bueno tener ese ramo, pero sobre todo, yo creo que desde el jardín infantil, desde el pre-kinder, desde el kinder, los niños tienen que entender que la convivencia, incluso en la sala de clase, es de respeto. Si un niño está hablando, los demás tienen que oírlo, porque después le va a tocar el turno para hablar. Todo ese tipo de cosas, de respetar al distinto, o sencillamente los grandes entender que a los niños también hay que irles inculcando el concepto de educación cívica, de interesarse por la marcha del país. Si las políticas públicas son lo que hacen la diferencia entre un país desarrollado y uno que no logra el desarrollo, no es la riqueza material. Fíjate que países petroleros que tienen miles de millones de dólares exportan a todo el mundo y se han quedado atrás en esa parte. Y hay otros países bastante pobres, muchos de los países europeos son pobres en recursos naturales, y sin embargo
han entendido desde siempre que se trata de incorporar a las personas y que la sociedad la construimos entre todos. Si no hay esa cohesión, las sociedades pueden tener unos PIB maravillosos, pero no están bien, de alguna manera no exceden todos a los beneficios del desarrollo. ¿Y cuál es el diagnóstico que desde esa perspectiva haces tú de nuestro minuto político? A ver, yo sé que estamos enfrentados todos un poco porque es un momento importante de la historia de Chile, enfrentó una elección por primera vez con voto voluntario, por primera vez con 9 candidatos. Pero más allá de eso, yo creo que estamos bastante bien como país comparativamente. Hemos hecho esfuerzo entre todos, de todos los colores políticos, y creo que ha llegado el momento de empezar a entender que la oposición, cualquiera que sea, en su momento, también tiene que seguir contribuyendo al país. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entrar a mejorar en Chile es que no podemos ir a una elección pensando que tú ganas el todo y pierdes el todo. Entonces nos vamos como verdaderamente a una batalla campal por el poder, por así llamarlo. Eso no me parece bueno. Me parece que debería ser mejorar la democracia para que incluso los que pierdan una elección sepan que igual van a tener mucho que decir en el desarrollo del país, que se los va a oír como oposición. Fíjate, a mí me gusta mucho el modelo inglés, yo entiendo que es muy distinto y que no es aplicable acá porque es otra historia, pero la oposición tiene el rol de estar siempre opinando, el jefe de la oposición, sobre las medidas que se toman. Entonces el público puede ver qué habría sucedido si el otro grupo hubiera estado en el poder. ¿Qué es lo que se está jugando a tu juicio en esta elección el próximo domingo en cuanto a derechos ciudadanos, en cuanto a cambios políticos que se vienen por delante? Por sobre todas las cosas creo que estamos viendo si podemos consolidarnos en el sentido de mantener una ruta, una senda en que todos contribuyamos y que no hayan cambios salvajemente bruscos, porque eso ha sido el problema de Latinoamérica, que cambiamos todo cuando cambian los colores políticos del que está de turno en el gobierno, y eso es caro para el país. Entonces lo que yo creo es que siempre todo se puede modificar, todo se puede mejorar, se pueden hacer perfecciones, todo es perfectible, pero de a poquito, consensuado. Por ejemplo, se habla tanto de asamblea constituyente. Yo creo que la asamblea constituyente es yo preferiría 1000 veces correcciones, porque yo creo que el presidente Lagos en su momento hizo bastantes correcciones a la Constitución ahora, y que de alguna manera la legitimó. Ahora, yo entiendo perfecto que un país necesita una Constitución legitimada en todo sentido, de modo que yo creo que esto implica mucha conversación. Yo creo que hay muchas cosas que probablemente se puedan modificar, pero yo creo que partir de cero cada vez. Hay países latinoamericanos que han tenido no sé cuántas constituciones y no por eso han progresado. Estados Unidos, desde que se independizó en 1776, ha tenido una sola constitución. Ahora, le agregan enmiendas, la van adaptando, pero la constitución misma, el fundamento filosófico de esa constitución, los principios que ahí están, son los mismos. Y eso les da estabilidad. Y de hecho nadie es antisistémico ahí. Y en el marco de las libertades, esta es la primera elección presidencial que vamos a tener en el escenario de voto voluntario. ¿Qué te parece el voto voluntario y el derecho o la obligación de participar? Me parece importante tu pregunta, Mati, porque yo creo que el hecho de que podamos votar, el derecho a voto, no es solo una obligación. Cuando se plantea como obligación, nosotros los chilenos somos muy dados a, bueno, si me liberan de esta obligación, porque ahora es voluntario, ¿por qué voy a cumplir con esta obligación si no es obligatoria? Pero no, es un derecho. Es que tú te privas de tu derecho si no vas a votar. Y eso es grave que no se entienda así. No es una obligación, es además, yo creo, una obligación ética de decir, yo participo en la marcha de mi país. Pero como te decía, además de las votaciones para presidente, en fin, yo creo que la educación cívica debería apuntar a que todos estemos siempre interesados en las políticas públicas, estemos siempre atentos a lo que pasa en el país, porque si no, puede pasar lo que pasa en algunos países latinoamericanos, en que las personas que tuvieron la suerte de ir de educarse, se restan y sencillamente se aprovechan los oportunistas, los populistas del gobierno, y eso no conduce. Entonces, cuando hablamos ahora de Constitución, la gente tendrá claro que la Constitución básicamente lo que hace es limitar el poder y distribuir el poder entre los distintos deberes, distintos estamentos del poder, y al mismo tiempo garantizar
los derechos de los gobernados. Y entre esos derechos está el que nosotros podamos elegir nuestras autoridades. ¿Cómo nos vamos a restar a eso? Bueno, cohesión nacional, Estado de Derecho, Constitución. ¿Cuántos capítulos más va a tener esta serie y qué otros temas vamos a ir tratando? Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a ir tratando en general, mira, básicamente en todas estas cápsulas que estamos haciendo sobre educación, no sé si llamarlo educación cívica, educación ciudadana, educación suena latero, como que uno le va a dar así formulitas y no es la idea, es como filosofar sobre lo que es la política, lo importante, yo creo que la política debería ser, como decían los griegos, la más importante de las profesiones, porque tiene que ver con la marcha de tu sociedad, donde van a desarrollarse tus hijos. En fin, y yo creo que interesarse en eso y sobre todo en la libertad. ¿Qué hacer con la libertad? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y derechos? Derechos, pero también deberes correlativos. E involucrarse en la marcha del país. Muy bien, Karina Ansperger, muchísimas gracias por estar hoy día aquí en Primera Edición explicándonos de este nuevo programa de tu regreso a la televisión. Un placer regreso relativo, es un capsulita darte la bienvenida aquí a CNN Chile después de haber estado tanto tiempo también juntas en Canal 13, así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti, Martina.